bien, muy bien. ¿Cómo han estado? Bien. ¿Qué tal el sábado? ¿Tranquilo? Pues no tanto, más bien trabajando en la casa. Oye, ¿cómo está de calor por allá, Marcia? No hace calor, hace frío. ¿Está haciendo frío? Sí. Bueno, aunque ha estado bien raro el clima, como ha estado calentito. Aquí también. Está como... De repente hace calor y luego de repente hace fresquecito. Hoy hizo mucho calor. Sí, ¿verdad? Ujú. Estaba viendo que estaban diciendo que a lo mejor iba a haber como una helada. ¿Te acuerdas de la helada que hubo? Ah, sí. Que iba a haber una helada que como para el 14. Aquí en México. Ay, no, pobrecito. No creo que aguanten los árboles. No, de hecho no. De hecho, estaba pensando eso de que acá en Jacarandas era como, hace mucho no se veía el pedo de muchos árboles juntos. Entonces, a ver qué onda. A ver qué tal. Oigan, pues lo que vamos a platicar hoy era que la número 1, La... sí, la pregunta número 1, ¿qué tipo de conocimiento generamos a partir de obras y proyectos artísticos contemporáneos que se sitúan en territorios de gestión autónoma, por así decirlo? Más o menos. Ajá. Entonces, la vez pasada, Marcia, estábamos hablando como, no sé, creo que entre que sí seguimos la pregunta, entre que nos fuimos por otra parte, pero lo desarrollamos más como desde el tema de la construcción y de todo lo que se gesta alrededor como de esa construcción. Y yo creo que más que nada, algo como importante y que no creo que deberíamos como dejar de lado es como esta parte de los sentires o los afectos, de a partir como de estas como dinámicas en estos territorios sociales y no sé, otras cosas. Entonces, la vez pasada hicimos una presentación, entonces, si gustas hacer tu presentación tú, Marcia, desde lo más importante que consideres pues, a presentar, y luego ya de ahí le damos con la pregunta. Marcia, tienes el micrófono apagado. Perdón, acabo de notarlo. Espera, dame un momento porque hay mucho ruido ahorita en la casa. Estoy intentando. Sí, bien. Es que hay un taller de teatro abajo y gritan un vergo siempre los teatreros. Creo que cálmalos un poquito. ¿Se escucha el ruido de fondo? Pues muy leve. Ah, ok. Pues ya comienzo. Comienzo que hablando de mi trabajo, de que... Pues de lo que quieras, de tu nombre, de dónde eres. Y pues sí, lo del trabajo, lo que quisieras como presentar en la ocasión. Pues bueno, me llamo Marcia. Marcia Santos, tengo 30 años. Soy originaria de Torreón, Coahuila, pero toda mi vida desde el año en Ciudad Juárez. Soy artista visual. ¿Se escucha mucho el ruido de fondo? No, te juro que no. Ok, es que están cantando. Bueno, entonces, soy artista visual. Yo me gradué como diseñadora gráfica y luego a la par estuve estudiando en el que se llama Teoría Crítica del Arte. Entonces, pues nunca, bueno, sí, como diseñadora y así, pero siempre estuve trabajando desde las artes, para las artes y a través de las artes visuales. Entonces, pues de formación soy fotógrafa también.
y a partir de ahí, de la fotografía, comencé como a trabajar diversas cuestiones de la imagen, ¿no? Entonces, yo trabajo con cuerpo y como la mayoría de mi trabajo siempre deviene de una experiencia personal. Sí, la mayoría de mi trabajo también tiene que ver con cómo percibimos el cuerpo en relación al espacio en el que vivimos. Es el cuerpo de territorio, el cuerpo como un territorio que se conquista, que se libera, que se restaura, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto que es Casa Centro por 16, que es un espacio autogestivo. De inicio el proyecto surgió como una casa estudio, un espacio para trabajar. Y luego ya se fue llenando la casa, ¿no? Es una casa ubicada en el centro histórico de Ciudad Juárez. Se encuentra a media hora del puente internacional caminando. Y pues es una zona bastante, es una zona bastante, no sé cómo describirlo, pues no hay mucha gente que viva aquí, es más bien como negocios, comercial, y pues es una zona bastante abandonada. Entonces, bueno, en el 2018 comencé con este proyecto, en el cual comencé a invitar a diversas amigas a trabajar, a colaborar, y pues surgieron diferentes talleres, ¿no? Que se propusieron desde la casa y desde las personas que viven aquí en la casa, que fue la creación de un huerto urbano. Ese lo gestionamos en colaboración con el colectivo, con la colectiva Hijas de su Maquilara Madre. Permítame un momento. Ay, perdón. Sí. Es que están haciendo arreglos en la casa. Bueno, vamos a salir. Ay, no puedo abrir. Bueno, espérame un momento. Bueno, vamos a esperar a que Marcia regrese. Ya. Lo siento, chicos, es que la casa ahorita está llenísima. Entonces, pues bueno, ya estuvimos trabajando con diversas colectivas y empezaron a surgir diferentes proyectos. Todas en colaboración con mujeres y comunidad LGBTQ. También surgió un círculo de lectura, pues, de literatura fronteriza, que se lo llevamos a cabo con Gil Telo. Es una compañera que vive en El Paso, entonces la idea era trabajar textos sobre frontera y mujeres y identidad. Entonces, bueno, se tuvo una duración de un año, todo paró por el COVID, obviamente. Luego estuvimos también trabajando con los proyectos en colaboración con otras comunidades, como el Comité de Atención para Migrantes Detenidos. Y estas son unas chicas que son activistas y hacen fiestas, una que se llama Cumbia contra la Migra. Y bueno, fue un evento donde recaudamos fondos y pagamos, bueno, les dimos el donativo a la casa que se llama Respetrans. Y bueno, el punto es como que hemos estado trabajando así por colaboración y han surgido siempre como diferentes preguntas, ¿no? Porque en primer lugar este es un espacio pues de trabajo y pensado para las artes visuales y de alguna manera también el arte como que se ha, digamos, difuminado. No todas las cuestiones que hemos trabajado están relacionadas directamente con el ámbito del arte, sino con la generación de comunidades y pues la verdad es que han sido proyectos sumamente enriquecedores, pero
donde siempre salen como la pregunta, ¿no? De cómo no seguir reproduciendo dinámicas de poder, cómo trabajar en comunidad, cómo trabajar en colaboración y pues no sé, ha sido como un camino difícil porque en el sentido de que estamos acostumbradas a ciertas prácticas o dinámicas o como museísticas inclusive o lineales y pues la idea de este espacio pues es preguntarnos también por este tipo de relaciones, ¿no? Que se generan entre nosotras y cómo luchar en ese sentido, ¿no? Cómo quitarnos el patriarcado desde ahí, desde la manera en la que nos relacionamos unas con otras. Entonces el proceso ha sido más como se intenta como la horizontalidad, pero también hay ciertas cuestiones que no se pueden modificar, por ejemplo, del espacio, de las decisiones, por ejemplo, de las chicas que viven aquí. Y pues nada, no sé qué más comentar sobre el, sobre esto. No sé, es como muy abierto el tema, más bien como que, no sé, necesitan algunas preguntas. Sí, de hecho se me ocurrió una pregunta medio, bueno, X, sin, ¿cómo se llama? Sin juzgar. Pero, ¿cómo, o sea, qué se siente trabajar con puras mujeres y con la comunidad LGBTQ? Pues de inicio, um, no sé si les ha pasado como, bueno, como que lo que intentamos aquí en este espacio es como de pensar como todas las voces son importantes. Y recuerdo mucho ir como a diferentes talleres en diferentes ciudades, donde siempre es más importante la voz o la voz de los hombres. Entonces, cuando se trabaja con la comunidad, bueno, todos menos hombres, sí hace una diferencia en cuestión de que las relaciones de trabajo son más horizontales. No importa más una voz que otra. Se intenta como trabajar con la idea de tú pones una cosa y yo pongo otra, ¿no? Como un paso para apoyar la idea de la otra compañera y que funcione. No, sí es muy diferente, o sea, las relaciones que se generan solamente con la comunidad LGTBQ y con los hombres, porque con los hombres regularmente como que hay esta tendencia como al, no sé, como al, como al querer luchar porque tu voz resalte, ¿no? Entonces, pues es una experiencia completamente diferente. Y también es una experiencia completamente diferente cuando solamente somos mujeres, es otro rollo, ¿no? A cuando se involucran otras voces. Pues sí, creo que cambia muchísimo la dinámica y se amplía más muchas veces como las preguntas que tenemos en común o las metas que tenemos en común. Y pues ya. Yo tenía una pregunta sobre su proyecto. Por ejemplo, ahorita actualmente, ¿cómo o sea, es autogestivo, ¿no? O algo así. Así es. Sí. Actualmente ahorita, ¿cómo se dan estas dinámicas en cuestiones de la pandemia y todo este rollo? Pues, de hecho, 2020 todo fue literal. Vamos a esperar a que cambie el semáforo y continuamos actividades. Y así fue todo 2020. Vamos a esperar a que cambie el semáforo y continuamos con actividades, ¿no? Y en todos los sentidos, o sea, talleres, charlas, todo en espera. Y pues el espacio actualmente se sostiene gracias a que vivimos aquí varias personas, ¿no? Y que pues es el espacio donde vivimos, donde trabajamos, y eso se mantiene, pero si antes
era completamente diferente porque nosotros estábamos esperando un recurso, un ingreso que tiene que ver con el público, ¿no? Con la entrada de personas en la casa, y ahora es como, ajá, ¿y ahora cómo nos encontramos? Ahora cómo vamos a entablar relaciones sin contagiarnos. Y pues básicamente nosotras estamos justo en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a convivir ahora? El espacio, pues ahora mismo pues, hay un ensayo de teatro, pero sí es una casa, ahora mismo es una casa, ¿no? Con espacios de trabajo y ropa tendida. Pero sí, cambió completamente la dinámica de ser un espacio que cada fin de semana tenemos actividades. Es como, pues tenemos visitas, pero no, nada relacionado al trabajo, ¿no? Y pues ya, es un espacio que se va construyendo conforme la comunidad va solicitando que los espacios se activen también. Y ya estamos justo en el proceso de retrospectiva, como de voltear a ver lo que hemos hecho y también qué es lo que queremos hacer ahora con las nuevas condiciones. Y ya. Oye, y luego, por ejemplo, justamente con Daryl había discutido como la importancia de conocer, de relatar, de estudiar y reconocer el trabajo del otro y el propio también como válido, ¿no? Pero desde este como sentido de localidad y creo que más que localidad, creo que lo apuntaría más como a comunidad, o sea, a partir como de lo que nos has estado comentando. Entonces, está como también esta importancia del convertir nuestras prácticas, nuestros objetos, nuestros resultados, nuestros procesos como un objeto de estudio, también implica una especie como de, ¿cómo se puede decir? Como nos acerca más a la idea de una producción o nos acerca más a la idea de nombrarnos, de autonombrarnos, como un ecosistema que produce, que reflexiona, que documentaliza, que analiza, etcétera. Entonces, o sea, y esa idea justamente creo que en lo personal me parece muy, muy importante por esta como situación de carencia, ¿no? A partir pues sí, como de estos procesos de descentralización, pero también me parece más importante porque es un desarrollo y creo que también los desarrollos hay que como documentarse, ¿no? Incluso como no historiarse o no convertirlos en historia como esta institución de la historia, ¿no? Sino como un relato y como un poco más allá del oral, pero justamente, y por eso justamente quise invitar a Marcia porque creo que es como un paso o dos pasos o muchísimos pasos más adelante de la situación en la que estamos en Torreón, Coahuila. Entonces, más que presentarla, o sea, más que como de darle como un proceso de difusión a su trabajo, es aprender de su trabajo. No es enteramente que a Marcia conozcan el trabajo de Marcia como dentro de una plataforma de difusión, sino más bien como una plataforma de pedagogía, entre otras, mutua, no sé, todavía no podría como definirlo bien, pero, y a partir de eso va la pregunta, ¿no? La pregunta que teníamos como a reflexionar en la sesión de hoy, de cuál es el tipo de conocimiento que generamos a partir de proyectos artísticos que se sitúan en territorios como el nuestro. Entonces, o sea, quisiera como invitarlos justamente como a tratar de responder esta pregunta, ¿no? Sé que es un poco como difícil, pero también quisiera que lo intentaran como desde como proceso imaginativo, ¿no? Yo me imagino, yo siento, o sea, como más separado como de la lógica y más acercado como a esta parte como, como
abstracta, ¿no? Incluso como el conocimiento no tendría que ser o por qué resultar lineal, sino también como hablar como de estas cuestiones abstractas, como también, por ejemplo, comentábamos con Daryl, la cuestión de los afectos, ¿no? Que también nunca habíamos como considerado en meterlos, cómo se van desarrollando los afectos. Bueno, si quieres hablar tú primero. No, tú primero, está bien. Bueno, lo que comentaba están ahí sobre como estas cuestiones de aprender desde como los sentires o las emociones. Yo en un inicio que había leído la pregunta, pues había notado como cosas muy lógicas en las que se referían ahí. Se había notado que pues se generaba tipo de, no sé, de conocimientos como archivo, o puede ser sino que principalmente funcionaba como para construir una historia, o sea, para futuras investigaciones, para diversos procesos y que sirviera como sustento. Pero ahorita que nadie menciona esto de los sentires y de los afectos, pues también en cierta parte sí genera comunidad, como, o sea, bueno, como Anaí y yo entendemos, por ejemplo, aquí, pues en Torreón, en la comunidad artística, se sabe que no hay tanto, bueno, no quise generalizar, pero en cuanto a lo cercano, lo que conozco, pues no hay como esta comunidad o ese sentido de convivencia entre les artistas. Entonces, yo creo que también es importante que a partir de estos proyectos, por ejemplo, como el que tiene Marcia, o como el que estamos haciendo ahorita, que estamos generando relaciones, pues más allá como de nuestro entorno próximo, que es como regional, aquí ya es como a nivel estatal, que Marcia ahorita está en Juárez. Entonces, yo creo que estos procesos pues, nos sirven para entender los sentires y las emociones y a aprender cómo a relacionarnos más allá como en afectividad, ¿no? En cuestiones de afecto. Y pues poder entender que pues, los procesos de aprendizaje también se pueden llevar desde las emociones y desde los sentires. Y pues eso es lo que me parece importante. Sí, y otra cosa que creo que tenemos que ver o que empezar a voltear a ver es empezar a restarle la importancia al objeto artístico. Y pienso, ¿no? Como que muchas veces nos concentramos más en el objeto artístico porque pues genera otras cosas, ¿no? Y sobre todo un flujo de dinero. Pero, o sea, es objetual, se puede comercializar. Esta es la idea pues sí, del proceso y de que no todo el arte se puede objetualizar, sino que el arte también forma parte de ciertos procesos y sí, justo la parte difícil ahí es cómo capturar, cómo tener un archivo de eso. Ahí entramos como a otro rollo, ¿no? De cómo documentarnos, cómo registrarnos, cómo representarnos, qué voces. Y otra cosa que tampoco se toca mucho en las artes es eso sobre los afectos en todos los sentidos. Por eso mencionaba mucho la cuestión de las relaciones, porque son muy diferentes las relaciones que podemos tener, por ejemplo, en un museo con un curador y artista, o curador, historiador. Siempre hay como una relación como de poder, ¿no? Entonces, cómo desfragmentar esa parte o cómo ponerla en tela de juicio cuando estamos trabajando en proyectos artísticos. Y además, cómo, también esa es otra pregunta que me hago, es cómo incidir en la acción social, por ejemplo, y que forme parte de un proceso que está vinculado a las artes. Entonces, creo que tenemos que repensar nuestra labor en diferentes términos, ¿no? En la relación artista, gestor, curador, y creo que ahí es donde
en el aspecto relacional es donde se encuentra como muchas problemáticas y cosas que se pueden complejizar. Y ahí es donde vamos como al inicio de la pregunta también, de cómo no estamos tan acostumbrados a reproducir ciertas dinámicas que nos vuelven a lo mismo, ¿no? A legitimar ciertas obras y otras no, o a ciertos artistas y otros no. Entonces creo que se tiene que tener una perspectiva. En el caso de la casa, pues es una perspectiva feminista, incluyente, interseccional. Entonces, sí depende con qué filtro se vea la historia del arte, se vea la ciudad. Y pues ya. Fíjate que recordé hace mucho a Luis Camitzer hablando como de la posición de la cultura, ¿no? Como dentro de esta como proceso de post y durante pandemia. Entonces, fue algo que me llamó mucho la atención porque en realidad era muy cierto y se dirigía como a nosotros de los artistas emergentes jóvenes, ¿no? Que voy a parafrasear como bastante, que nuestra intención inicial como para crear objetos o para crear desarrollos artísticos siempre era terminar como un archivo histórico dentro de un museo. Entonces siempre era como trabajar hacia la posteridad, ¿no? Hacia lo que venía, pues sí, hacia como un futuro inexistente, ¿no? Entonces, él menciona justamente esto de que el futuro o que esa posteridad no existe y que más bien se tendría que voltear a trabajar el presente, ¿no? Y muchas veces ese trabajar el presente, lo digo como desde mi experiencia, es voltear a ver como lo más inmediato que está a ti, ¿no? O sea, bueno, para mí eso significó como voltear a ver el presente, voltear a ver como la localidad, en vez de estar como planeando o estar como entrando como un montón de proyectos o un montón de convocatorias como que me ayudaran como a recrear como esta como posteridad, por así decirlo, en mi currículum, ¿no? Entonces fue eso, fue incluso es raro porque mi intención con esto de Art with Zapar o los Artsy Jams y bla, bla, radican desde una necesidad propia, ¿no? Desde una necesidad de una creación o una necesidad de comunidad, dentro como de este ámbito como artístico y pero que se ve y al menos lo pude como replicar desde como una parte lógica que es hablar como desde la comunidad. O sea, después de mucho tiempo me di cuenta que eran como dos necesidades a la pares, pero sí, entonces, y quería comentar esta cuestión de Kamitzer porque me recordó mucho como cómo volvernos a repensar fuera como de estas estructuras, pues sí, institucionales, ¿no? Entonces, no sé, Marcia, si en algún momento hayan pensado ustedes en esta como en una creación como de historia de arte local. Está bien padre que lo menciones, porque justo el proyecto de la casa también surge desde una necesidad de, literal, así como dicen mis compas, de levantar a la otra compa, levantar la voz, tener la voz, tener el micrófono las mujeres. Y siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué no estamos en los libros? ¿O por qué somos menos en los libros? ¿O por qué no es importante siempre la pieza de este vato que la mía? Si tenemos la misma trayectoria. Y finalmente yo he estado pensando mucho sobre eso y neta habíamos llegado a la conclusión que se requiere un archivo
O sea, se requiere como hacer una historia de arte local, se requiere generar como esa palabra, ¿no? Escribirla. Y sí se requiere una historia de arte local. También me recuerda mucho esta idea a una pieza de una amiga que se llama Alejandra Rodríguez Bolaños. Ella es de Veracruz. Y me acuerdo que una de sus piezas que estuvo trabajando en el programa educativo SOMA del 2016, ella se estaba inventando a un personaje que era ella misma en los años 70. Es un personaje ficticio y ella, digamos, es como la primera historiadora de la historia de arte de Veracruz. Y pues precisamente Alejandra se estaba preguntando sobre todo esto, ¿no? Como de cómo se construye la historia del arte local y por qué estas voces son más importantes que otras. Entonces Alejandra hizo la revancha, digamos, creando este personaje ficticio. Y pues nada, también la misma pregunta que se hacía Alejandra, como nosotros del norte, la idea del norte o de frontera, ella también se la preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el arte veracruzano? ¿Cuál es el arte tropical? ¿O qué es lo que se tiene que decir del arte tropical? Y creo que son preguntas que tienen que ver con una categoría estética de la frontera, por ejemplo, o el norte, o lo tropical. Y sí, hay que preguntarnos nosotros, y hay que enunciarla nosotros. Nosotras tenemos que enunciarlo. Porque cuando ya lo enuncia otra persona, ya se convierte desde su voz. ¿Me explico? O sea, nosotras tenemos que tener la capacidad de generar nuestras propias historias. Y pues nada, estábamos pensando en armar un archivo aquí en la casa. De inicio, ¿por qué? Porque por ejemplo, nadie sabía que aquí en esta casa vivía Isela Fernández, que fue una de las mujeres que impulsó la radio en Ciudad Juárez en los 30s. Entonces, aquí la casa fue una radio. Desde ahí, ¿no? O sea, ni siquiera yo conocí a Isela Fernández. Entonces, sí creo que es necesaria una revisión de nuestra historia, pero también una revisión de nuestro presente. Yo quiero comentar algo sobre esto. Que mencionaba esta Marcia sobre lo de crear un archivo, como la necesidad de nosotros de alzar la voz en vez de que alguien más la alce por nosotros. Y creo que me parece importante, y yo creo que es algo que quizá, no sé si me estoy equivocando, pues aquí en Torreón, que muchos de los artistas pues no buscan como crear este tipo de... Bueno, sí hay gente que está creando como este tipo de procesos artísticos o de comunidad artística, pero yo creo que en su mayoría muchos no aspiran tanto como a estar dentro de la historia del arte, entre comillas, a través de estos proyectos, sino buscan estarlo dentro, como muchos estamos acostumbrados, buscan estar dentro de la historia del arte, pero en proyectos oficiales, ¿no? Es como, por ejemplo, a través de instituciones como por ejemplo, aquí de que hay el Museo Arocena, ¿no? Buscan estar dentro de la historia del arte, pero a través de una institución oficial que le dé valor pues, a su currículum, ¿no? Porque quizá ellos piensan, bueno, si aparezco en una institución como el Museo Arocena, pues ya está sustentada, o sea, ya tiene pues, sus conexiones o su visibilidad, a que si yo estoy como en un espacio independiente o un autogestivo, pues no es como, ellos lo ven así, no es como una institución, trabajo algo así, autogestivo. Entonces siento yo que es por este tipo de situaciones que pues no se generan aquí ese tipo de proyectos, ¿no? Como el de Marcia, y que pues en realidad son bastante necesarios porque pues quiere decir que únicamente pues la historia está siendo contada desde el poder, ¿no? Desde las instituciones, y pues que lo que realmente está pasando y lo que realmente está en nuestro entorno y en nuestro entorno próximo pues no está como archivándose o no está siendo tomado en cuenta, lo cual pues es bastante importante, ¿no? Yo creo que los artistas mismos tenemos que dejar de pensar que nos van a tener que patrocinar todo, fichar todo, que nos van a descubrir
O sea, este proyecto, por ejemplo, en la casa, surge desde una necesidad interna de tener un espacio de trabajo, y luego ya después surgen otras necesidades, ¿no? De no ser olvidadas. Creo que todas tenemos que quitarnos como esta idea de que nos van a otorgar, o la idea paternalista de que alguien nos va a descubrir, como tú dices, ¿no? Que te legitimen desde el espacios institucionales. Es el momento en que los artistas tenemos que generar nuestras propias asociaciones y trabajar en conjunto ciertos intereses. Y eso es algo que yo he estado aprendiendo con la casa, que finalmente todos los proyectos que hemos hecho son colaborativos y que tenemos que tener mitad una parte, mitad nosotros, mitad la persona, y el apoyo mutuo también es algo muy importante. O sea, el apoyar a nuestros amigos, nuestras amigas, comprándoles obra, o no sé, de alguna manera como apoyarnos, pero sí creo que yo pienso que tenemos que politizar más esta parte, y no nada más en el sentido de que hay arte político, sino como que el arte salga, se define, se vive con la vida también, y eso nos quitaría muchos derechos. Uno es ese, como el ser descubierto del paternalismo, tenemos muy arraigado. Por ejemplo, yo pensaba desde esta parte o sea, pensé dos cosas, ¿no? Desde el comentario de Leo, como esto de que muchos tienen la noción de la legitimación a través de la institución, y que sobre lo que comenta Marcia sobre esta parte de apoyo como a nuestra comunidad o a nuestros amigues, pensaba como varias cosas. Una es que, por ejemplo, me parece como extraño como incluso creo que viene como de parte de un desconocimiento, ¿no? Del cómo funciona como mundo del arte, o cómo se está como modificando la atención dentro del mundo del arte. Porque, por ejemplo, el año pasado estuvimos en un proceso pedagógico, y también nos mencionaban mucho ya al final sobre cuáles eran como casi los pasos a seguir, ¿no? Como para esta legitimación como ya como más segura, ¿no? Como una base más segura. Entonces una de esas era, creo que el primer paso o el segundo, no me acuerdo, era la participación, la creación, la exposición, no sé, cualquier tipo de actividad dentro de espacios autogestivos. Entonces, después de eso venía la participación de ¿cómo se dice? Una feria del arte, y ya después la legitimación. No me acuerdo, era bienal, espacio autogestivo, fiesta, feria del arte, y ya hasta el último como la legitimación de la institución, ¿no? Pero, o sea, también como caigo en esto como no para decir de no es cierto, sino más bien que estamos como en una situación como muy compleja, no quiero decir contradictoria, sino más bien compleja, y que se fue. No mandaste. Perdón. Quisiera, no sé, bueno, o sea, dentro de un territorio como fuera de centro, ¿no? Y que tiene como el acceso a muchas como herramientas como museos, galerías, institución educativa, archivo, ¿no? Como todo esto que se viene como o reducido o totalmente inexistente. Entonces, como que también o sea, creo que ese tipo de pensamiento merece como otro tipo de pensamiento particular, ¿no? Al momento no de criticarlo, sino como de teorizarlo y de reflexionarlo más bien. Entonces, y lo segundo sobre esto del apoyo a nuestros amigues, creo que en algún momento también como reflexioné mucho sobre ese proceso, pero también me di cuenta que por mucho que yo quisiera, no sé, apoyar a un amigo mío, por mucho que yo, no sé, comprara obra y bla, bla, bla,
necesitaba como una construcción o una estructura alrededor, ¿no? O sea, alguien tenía que cumplir la estructura de curaduría, alguien tenía que cumplir la estructura de crítico de arte, de historiador, bla, bla. Entonces era como de, ahí fue cuando me di cuenta como de lo peligroso de como del sentido del genio, ¿no? Fuera del centro. Porque también, o sea, como este genio que se hace solo, nace solo y se desarrolla solo, ¿no? Pero también, o sea, podríamos tener un genio como cerca de nosotros, ya sea en Torreón, en Coahuila o en Tijuana, ¿no? En Torreón, en Ciudad Juárez o en Tijuana. Entonces, pero si no hay como una estructura alrededor, o sea, se va a quedar como en el olvido totalmente, ¿no? O se va a quedar, bueno, sí, se va a quedar en el olvido totalmente. Entonces, sí, más bien quería renombrar genia, porque también podríamos tener un genio a nuestro alrededor, pero se podría quedar como en el olvido por no tener una estructura que, pues, no sé si decir que lo alimente, que lo desarrolle, que lo haga crecer, o que le otorgue un movimiento, ¿no? Un movimiento más que nada necesario. Entonces, o sea, también era algo como que me gustaba como la idea de reflexionar en esto, o sea, como en estos en estos jams de reflexión, y también recordaba una parte de la plática de Daryl, pero la verdad es que ya no me acuerdo, entonces lo voy a dejar hasta ahí. Sí, por ejemplo, bueno, yo lo voy a mencionar cómo lo vivo. Por ejemplo, yo me di cuenta que para compartir este espacio donde estoy viviendo y compartirlo con otras personas se requiere de una organización. Se requiere que alguien agende la cita, se requiere, porque aquí para que puedas participar en el espacio, bueno, obviamente sí se somete a voto, ¿no? Para ver si entra tal cual proyecto, taller, lo que sea. Y se requiere que se genere el intercambio, o sea, es tiempo de gestión. Se requiere administrar el espacio. Me di cuenta que se requiere que alguien administre un espacio así. También para ciertos proyectos expositivos que estuvimos trabajando, se requiere la imagen de alguien que le dé sentido a la exhibición, se requiere un curador y que escriba sobre las piezas que estuvimos trabajando juntas. Entonces, sí, o sea, no estoy diciendo como que, no, hay que olvidarnos ya de los historiadores y de los curadores, o sea, son agentes necesarios en el mundo del arte, ¿no? Pero sí, sí vi que había una sobreexplotación, o sea, por ejemplo, de mí misma, trabajando en ese espacio, o sea, como para agendarle las compas, hay una sobreexplotación mía, y estoy haciendo la labor del artista, la labor de la chica que hace la logística, de la que hace diseño, de la que hago contenido, entonces estoy curando un proyecto y no, o sea, es horrible. Entonces también, claro que se requiere energía para este tipo de proyectos y se requiere como de alguna manera vincularse también a estos espacios legitimadores. Porque eso es otra cosa, o sea, yo sí sigo mandando obras a ciertas convocatorias, yo sigo produciendo para poder vivir y existir, ¿no? Y pues, comer. O sea, no puedes, digamos, desvincularte de un sistema que ya está creado. Pero creo que, y al menos yo no tengo el interés tampoco de desvincularme completamente, porque además obtengo beneficios del mismo sistema. Y no sé, nada más quiero decir eso, como que sí se requieren esos agentes para que funcione el mundo del arte. Pero sí creo que es importante pensar las relaciones, o sea, lo relacional entre cada uno de los agentes y ver cómo trabajar de otra manera. Sí, yo creo que sí es importante estas figuras, porque por algo están ahí en el mundo del arte, ¿no? Por ejemplo, los curadores, los historiadores, su función pues es muy
de las piezas o de las exposiciones, que yo creo que sin tipo de procesos que ellos crean pues sería difícil entender también pues el arte, ¿no? Pero yo creo que también es importante, como en el caso de cuando existen, por ejemplo, en la escena artística, por ejemplo, aquí en Torreón, que existen curadores, pero que no están como tan ligados con la escena pues, que se está produciendo localmente, la que únicamente pues, se trabaja, no están como interesados en el arte de otros lugares o en el arte que ya está como, pues ya tiene su sustento, ¿no? Ya está fundamentado, por decir. Entonces, yo creo que también es importante o sea, que a partir de la ausencia de este tipo de actores en la escena, pues también uno como buscar este tipo de como de recursos en otro lado, ¿no? O sea, tampoco quedarse como con la idea de que, bueno, pues si este curador pues no o este historiador no me hace caso, no hace caso a la escena local, pues ya no, ahí me quedo esperando hasta que llegue un milagro. No, yo creo que es importante también ver que pues pueden existir procesos fuera de este tipo como de instituciones, ¿no? O sea, de gente que pues ya está como avalada o ya está validada. Pero yo creo que también a partir de nuestros procesos de la escena local también se pueden pues formar archivos, ¿no? Como por ejemplo ahorita comentaba que ella quería hacer un archivo de historia del arte en la carta. Y pues yo creo que sí se puede, ¿no? A pesar de que haya la ausencia o la falta de. Yo no creo que sea como cuestión de si se puede o no se puede, sino cuáles van a ser los términos bajo los que se puede, ¿no? O sea, porque también la noción de organizar, gestionar, curar, o sea, es mucha producción de pensamiento, pues es mucho trabajo, es una cantidad muy grande de trabajo, como se te quema el cerebro, ¿no? Como de estar como pensando tanto. No es justamente eso, y creo que ya eso es una charla que compete como a todos, ¿no? Como a casi todos los trabajadores culturales, que no es la cuestión de si se puede o no se puede, sino de cuáles van a ser los términos bajo la autoexplotación. Ya estamos como en esos términos. Sí, no me refiero a que no se vaya a poder, sino que no hay me refiero como que no hay que quedarse esperando, quizá, a que lleguen esos clientes como mágicamente y nos ayuden, ¿no? Sino que también hay que uno pues tratar de buscar los medios, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos en la videollamada anterior, que pues, sea uno aquí como artista, aquí en la escena local de Torreón, pues busca desempeñar ciertos papeles, ¿no? Por ejemplo, hacer la curaduría, hacer la organización, el montaje, la pieza, las invitaciones, pues todo eso, ¿no? Yo creo que pues a mí me parece como importante mencionar eso. No sé, Marcia, ¿ibas a decir algo? No, me quedé pensando. Me quedé pensando y pues sí, se requiere un conocimiento específico para hacer las cosas. Por ejemplo, para hacer un archivo se requiere, o sea, que aprendas a encontrarlo. Para hacer curaduría también. Sí se requieren los actores y cómo llegar a ellos, y también eso es una pregunta que no sabe. Y por lo que habías mencionado, ¿no? O sea, como no te vas a quedar a esperar a que te descubran. Pero sí puedes trabajar en pro de tu propia comunidad artística, ¿no? Y repensar tal vez las lógicas de cómo trabajamos o exhibimos. También me acuerdo de un proyecto bien padre que tiene una amiga que se llama Díaz. Ella tiene un proyecto que se llama Mearcon, que es un museo de arte contemporáneo efímero. Entonces ella hace invitaciones
esporádicas a la comunidad y les dice, vamos a hacer un museo de arte en tal lugar, que son lugares abandonados, porque en Juárez hay muchísimos lugares abandonados, entonces vas a intentar lugar, no sé qué, y pues ya llegas, empiezas a montar con el mismo material que se encuentra, empiezas a montar y empiezas a producir. Y ya pues hacer, digamos, un registro documental del proceso y eso es lo que se queda registrado. También ese tipo de iniciativas me parecen muy así y bien interesantes, cómo se actúan sin tener que hacer el pequeño espacio institucional o repensar ese espacio institucional. Y esos proyectos me parecen bien interesantes. Sí, justamente ese es el tipo de proyectos a los que se relaciona como la pregunta de qué tipo de conocimiento generas, ¿no? O sea, a partir de las particularidades del territorio, cuáles van a ser las respuestas particulares, ¿no? ¿Cuáles van a ser los proyectos particulares y cuál va a ser, yo lo pensaba como desde la curaduría y desde la investigación, ¿no? Pero no pensada como dentro de una institución, sino más bien pensada dentro de la particularidad. O sea, la obra que iba a decir sobre el territorio y yo que iba a decir dentro de esta como interacción del diálogo, ¿no? Entonces iba, según yo, como en mi ¿cómo se puede decir? Como mi ecuación de pensamiento es recrea, o bueno, no recrea, sino más bien creas un tipo de conocimiento particular y un tipo de investigación particular, y que para mí particular en los momentos en los que estamos viviendo significa mucho, ¿no? Pero también, o sea, más allá que sea como una cosa, como un caso esporádico, o más allá que se permita como este aislamiento, que también puede caer como en la noción a partir de particular, también sería como bueno rescatar como esta cuestión de crecimiento organizativo, de organización grupal, o sea, como, pues más que nada es rescatar nuestras propias historias, nuestros propios intentos, nuestros propios esfuerzos y hasta nuestras propias como carencias y lo que sufres y no sufres dentro de todo este proceso, hasta la propia como soledad, ¿no? O sea, y era lo que lo comentaba Marcia, era de tenemos que hacerlo nosotros porque cuando viene el otro, o sea, el ajeno a, ya implica como otra noción y de alguna u otra forma se pierde, ¿no? Como, no sé si se perdería como una oportunidad o qué, pero siento que sí hay como una cuestión de pérdida ahí, importante. Y ¿qué más? Y pues ya, o sea, dentro del arte también, o sea, como historia del arte institucional, también vemos como este desarrollo de cómo va el desarrollo humano como a la par del arte, ¿no? Siempre como que aparecen como muy a la par. Entonces, pues dentro de este mundo como globalizado por muy, ¿cómo se puede decir? Como por muy, en un punto en el que parezca super X el lugar, en un punto muy lejano, por así decirlo, que parezcas de estar como de la urbe como central o del centro o de la capital. Creo que es importante como la réplica como de estos formatos como de pensamiento, ¿no? O sea, a partir del resalte particular, pero bueno, ya estoy como hablando mucho. A ver, déjenme leo un poco acá. Y pues ya, no sé, ¿alguien quiere aportar como algún último comentario? No sé si se sientan como a gusto de terminar o no terminar. No sé si tengan como algo más que decir.
Bueno, yo quizá podría decir algo, pues me parece importante que a partir de, por ejemplo, este proyecto, pues se generen, como ya habíamos dicho en la videollamada anterior, que se generen estas conexiones. Por ejemplo, ahorita que conocemos, yo no conocía a Marcia, ahorita que, bueno, la conocía, pero nada más la he visto en algunos en vivos. Entonces me parece como importante que nos platique los proyectos que se están llevando a cabo allá, por ejemplo, como el que tiene ella, para alguna u otra manera, pues, aprender y saber que existen proyectos cercanos aquí, por ejemplo, en el norte, que también están desarrollando, pues, comunidad artística y que pues sus procesos son interesantes, ¿no? A partir de que son autogestivos o que crean comunidad, por ejemplo, entre las mujeres y entre la comunidad LGTB y pues que a partir de eso también se puede generar pues actividades, también se puede generar todo archivo artístico. Y yo creo que pues, lo único que nos queda es como ver este tipo de procesos y aprender nosotros que tenemos acá de la región lagunera de Torreón. Y eso me parece importante. Ay, muchas gracias. Yo creo que cada proyecto tiene su propia particularidad y la particularidad es el entorno en el que vivimos. Creo que es necesario que los artistas gestionen sus propios espacios. También pensar el arte como trabajo y pues pensar el arte desde otras perspectivas que no necesariamente tengan que ver con la legitimación de nuestra propia práctica. Hay un autor que se llama Rinaldo Ladac, tiene un texto que se llama Estética de la Emergencia, y me gusta mucho ese autor porque él piensa el arte desde otra perspectiva. Hay un autor que se llama Rinaldo Ladac, digamos, es un libro como de los 2000, y él categoriza el arte como bajo el nombre de proyecto. ¿Sí? Bajo la idea del genio, de la genia artista. La obra puede construirse a partir de un grupo de espectadores o puede no ser necesariamente una pieza artística, puede ser una situación, un evento. Y creo que bueno, pues hay que abrir más brecha por ahí, ¿no? Como darnos como estos tradicionalismos para poder repensar nuestras formas de producir, la manera en la que le damos circulación a la obra. Y creo que ahí es donde está como la clave, ¿no? Y ¿qué más? Pues nada, que los artistas tienen que construir sus propios espacios de acuerdo a cómo viven también, cómo viven la experiencia de vivir en ciertos lugares, como el proyecto de Mearlo. Y ya. Oye, antes de terminar, quería preguntarte, ¿tú qué piensas como de la relación, desde este punto que comentas del arte, de ver el arte como trabajo? ¿Tú cómo ves como esta simbiosis que de repente se hace como con del arte y la vida, ¿no? Como no sé, porque yo he tenido como una lucha como muy grande como para tratar de separar como, o tener al menos la noción que el arte para mí en este momento es una profesión la cual disfruto mucho y disfruto todo como lo que me hace reflexionar y bla bla, pero también estoy como un poco reacia como a que ocupe como toda una totalidad como de mi existencia casi. Yo creo que esto sí es una postura de cada artista. Mi invitación está en el sentido de que hay más posibilidades de generar otras dinámicas y otras formas que están fuera de lo tradicional. En lo personal, yo sí trabajo bajo esa premisa
y al mismo tiempo pienso que el artista es un trabajador, solo que funciona en diferentes parámetros. Muy bien, no sé si alguien tenga como alguna pregunta ya para cerrar, o comentario, lo que quieran. Pues muchas gracias por invitarnos a explicar los temas. Creo que creo que estos temas regularmente se tocan bien por la superficie, o los pensamos solamente o los platicamos en las pedas, pero no hay un registro. Creo que es muy chida la idea del arts y jams. Y espero que también. Y pues, digo, estamos conectados. Sí, pues yo creo que también lo mismo, ¿no? Que pues está muy padre esta dinámica, porque como ya había comentado, pues ayuda a crear relaciones, a conocer y a pues saber que existen modos y maneras de hacer arte y de relacionarse. Y